Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a Ponte al Día Live con Diego Puertas. Buenas tardes, Diego. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, tenemos una semanita cargada de movimientos, sobre todo donde tenemos el foco puesto, lo tenemos en Jerome Powell, que hablará previsiblemente esta tarde, y decimos previsiblemente porque los últimos movimientos que está teniendo tanto la Fed como el Banco Central Europeo, que ha hablado esta mañana justamente, son movimientos que no podemos muy bien evaluar. Por ejemplo, esta mañana comentábamos que Lagarde ha dicho, por una parte, que no dice que no va a subir tipos de interés, y no dice que no va a subir tipos de interés. Entonces están todos los bancos europeos, el Banco Central Europeo y el Banco Central de Estados Unidos muy expectantes de cómo puede ser el movimiento o el devenir de esto. Porque sí que es cierto que ha cambiado muchísimo, ¿verdad, Diego? El panorama que hablábamos de tipos de interés de hace un par de semanas, después de la quiebra de Silicon Valley Bank, otros bancos americanos que hemos visto también en movimiento, y claro, todas las previsiones que teníamos o todo lo que pensábamos antes ha cambiado. La verdad que en las últimas semanas han sucedido bastantes movimientos que han hecho que se gire totalmente las previsiones de subidas de tipos y un poco el miedo de los inversores y gestores. Para ponerlo en contexto, en la última encuesta de Bank of America, el mayor riesgo que veían los gestores de fondos mundiales era la alta inflación. Ahora mismo, en marzo, el mayor riesgo que ven es un riesgo crediticio. Entonces, para ponernos en contexto de cómo ha cambiado la cosa en tan solo 2 semanas. En 2 semanas han quebrado bancos, sobre todo en Estados Unidos, como Silvergate, Silicon Valley Bank, First Republic, tuvo que ser rescatado por una coalición de 11 bancos y la Reserva Federal detrás. Y en Europa hemos tenido, no se puede llamar quiebra, pero prácticamente sí, de Credit Suisse con esa compra de VS impulsada por el Banco Nacional Suizo. Entonces, ha cambiado y se ha girado el panorama totalmente. Los bancos centrales ahora mismo deben decidir si siguen con su objetivo de lograr el 2% de inflación o tratan de salvar esta crisis bancaria. Los bancos regionales en Estados Unidos tienen un gran problema. El viernes pasado publicó Wall Street Journal un artículo en el que nombraba 186 bancos que están en la misma situación que First Republic, de ser ilíquidos, de no tener liquidez para hacer frente a los depósitos. Entonces, ahora mismo los bancos centrales están, por un lado, queriendo seguir con ese objetivo de subir tipos para frenar la inflación. Fijaros que para hoy hay un 90,8% de probabilidades de que suban los tipos 25 puntos. Y por el otro lado, inyectando liquidez al mercado, no se puede decir que es un QE encubierto, pero sí que inyectan liquidez con el objetivo de en un futuro destruirla, pero eso ya habrá que verlo, para evitar que los bancos regionales quiebren en masa. Claro, hay varias partes muy importantes de lo que has comentado. Por una parte tenemos objetivo de inflación del 2%. Yo creo que eso, ya lo hemos dicho tú y yo en repetidas ocasiones, que eso no es probable, ni iba a decir a corto plazo, pero a medio plazo no es probable. O sea, yo creo que consiguiendo una inflación del 3,5% ya nos podemos dar con un canto en los dientes. Eso por una parte. Y luego, también es cierto que ahora las tornas han girado, o por lo menos eso parece, en cuanto a los bancos, me refiero. En Estados Unidos ahora tienen un problema mucho más grande en los bancos, y aquí en Europa parece, o por lo que están diciendo, que han salido tanto gobernadores, etcétera, etcétera, que los bancos aquí tienen una resistencia muchísimo mayor que la que tienen en Estados Unidos. Pero también es cierto que aquí hemos visto el caso de Credit Suisse, que no es equiparable a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que esa diferencia en cuanto a la situación bancaria que existe en Estados Unidos y en Europa, y viendo cómo esa lucha para la inflación, que no, a mi parecer, no es lógico pensar que pudiéramos llegar a un 2,5% a corto plazo ni a medio plazo, yo creo que a lo mejor aquí se pueden disparar, perdón, se pueden disipar mucho más las diferencias que van a ocurrir en Estados Unidos o las que van a ocurrir en Europa. Quiero decir con ello, en Europa, en Estados Unidos, ya han visto que están cerca del abismo. Ya han metido la primera rueda del coche en el abismo y ya ven la caída. Pero en Europa parece que no. O sea, el sistema bancario europeo parece que es mucho más robusto, lo que nos puede llevar a pensar, pues eso ya es una deducción mía, que Europa todavía puede tirar un poquito más, viendo si esto no se complica la cosa, ¿eh? Porque
las quiebras de Estados Unidos igual se pueden trasladar aquí. También hay que tener, estoy de acuerdo con eso que has comentado. Al final Europa está en una situación totalmente distinta. Lo que ha hecho caer Credit Suisse ha sido una situación que lleva ya años de malas decisiones, de pérdida de confianza por parte de los tenedores de depósitos de Credit Suisse, y era más un riesgo de contagio sistémico a otros bancos que tenían bastantes posiciones en este banco. En los bancos regionales, por dar algunos datos, fijaros, los bancos pequeños y medianos regionales representan el 50% de los préstamos comerciales industriales de Estados Unidos, el 60% de los préstamos inmobiliarios residenciales, el 80% de los préstamos inmobiliarios comerciales, que este es un problema también que tiene Wall Street, y el 45% de los préstamos al consumo. Es decir, los bancos regionales tienen un grave problema. Al final la Reserva Federal va delante del Banco Central Europeo, porque yo estos días que he estado leyendo alguna opinión que dice como el Banco Central Europeo subió tipos, la Reserva Federal se ve obligada a hacer lo mismo. No, que el Banco Central Europeo va... Si la Reserva Federal va detrás, el Banco Central Europeo va detrás de la Reserva Federal. Entonces hay una situación totalmente distinta en estos momentos. Totalmente de acuerdo, o sea, yo lo veo totalmente como tú estás comentando. Claro, esto, por ejemplo, hemos visto, ya hablando un poquito más de mercado y un poquito más de análisis técnico, que tú eres bastante dicho en esto, hemos visto cómo los bancos, hablando en el caso del IBEX, concretamente, que es quizá el índice más bancarizado que tenemos en Europa, cómo los bancos han tenido una volatilidad brutal. O sea, hemos visto caer, perdón, aún estoy afónico de las fallas. Hemos visto caer los mercados una barbaridad, arrastrando los bancos. Hemos visto los bancos recuperar. Claro, toda esa volatilidad. Yo, por ejemplo, un índice que sigo mucho y que sigo mucho también Cárpatos es el índice bancario europeo. Claro, el índice bancario europeo sí que vimos cómo rompió soportes la semana pasada, la anterior, perdón, rompió soportes y ha vuelto otra vez a los niveles. Claro, yo creo que fijándonos en esas situaciones y en este caso, no sé si deberíamos fijarnos, porque al final es siempre el mismo debate, ¿no? Y eso lo hablaba yo esta mañana en Capital Radio. ¿En qué nos fijamos ahora? Análisis fundamental, análisis técnico. Claro, ahora mismo, también lo que hemos comentado muchísimas veces, al final los grandes operadores, y nos tenemos que fijar en ellos, están operando a muy corto plazo, están fijándose más en análisis técnico que el fundamental. Pero el análisis fundamental no deja de ser importante para el desarrollo de muchos sectores y muchas industrias. No sé ahora mismo, o sea, no sé, yo tengo mi opinión, pero quiero conocer la tuya. No sé ahora mismo, porque yo al final creo que el conjunto o el equilibrio está entre las dos partes, quizá ahora más que nunca, entre el análisis técnico y el análisis fundamental. Sí, y yo a esas dos partes incluso sumaría el análisis macro de la situación un poco global. Pero al final el análisis fundamental es muy importante. O sea, yo no entiendo ni a los que descartan el análisis técnico ni a los que descartan el análisis fundamental. Por ejemplo, ahora mismo el análisis fundamental, por ejemplo, en el sector bancario es importantísimo para conocer cómo es de sano ese banco, si tiene el riesgo que tiene, por ejemplo, otros bancos regionales de Estados Unidos o incluso Credit Suisse los últimos 5 años o incluso me atrevería a decir 10 que está teniendo problemas. Y el análisis técnico también es muy importante porque ahora mismo los operadores, las grandes manos fuertes, están operando intradía. Recordemos que hasta hace 2 semanas el tema de moda en Wall Street y de lo que todo el mundo hablaba era de las opciones a vencimiento diario, que era lo que estaban operando los grandes inversores. Entonces, ante esa situación, es un poco... Da un poco igual el conocer la compañía a fondo si en el corto plazo puede haber una volatilidad que te haga salir de ella. Entonces, lo mejor es un conjunto de ambas cosas, yo siempre defiendo eso. También recientemente tuvimos ese episodio de que una empresa, ahora no recuerdo el nombre, uno de sus mayores clientes redució la demanda y pasó de máximos a mínimos en una sola sesión. O sea, ahí el análisis técnico te habría hecho salir y salir con una pérdida bastante grande porque con un gap ni un stop loss te salva. Y eso te salva el análisis fundamental, el conocer, al igual que hace unas semanas cuando yo investigaba empresas de inteligencia artificial, una compañía que se llama, le voy a decir el nombre porque yo con los nombres
al igual que con las personas, con las acciones se me va bastante fácil el nombre, pero dos de sus mayores clientes son Microsoft y Amazon y ahí concentra el 42% de los clientes. Entonces, a la hora de invertir en ella, cuidado. Y sigue hablando en lo que busco el nombre. Vale. No, al final yo lo que creo también, aparte de eso, o sea, a lo que me quiero dirigir es, teniendo en cuenta esos factores, ¿cuáles pueden ser los sectores más importantes ahora, o por lo menos a medio plazo? Yo personalmente, aparte de que la tecnología es un sector que ahora mismo puede estar muy por debajo del valor real que pueden tener muchísimas compañías, hilándolo con la de la inteligencia artificial, también creo que dirigiéndonos ahora aquí a Europa, y viendo la volatilidad que está viendo los bancos, yo creo que los bancos continúan siendo una buena opción para invertir. Yo creo que los bancos, teniendo en cuenta los movimientos que estamos teniendo en cuenta que la volatilidad es mucho más alta de lo que puede ser habitualmente. Los bancos son un sector que ahora mismo, en una situación de alta inflación, tenemos claro que hay varios sectores que siempre son los beneficiados. Por una parte, el sector financiero, el sector bancos, el sector asegurador y el sector sanitario, son bancos, sectores, perdón, que yo estoy un poquito espeso, son sectores que tienen un comportamiento positivo. Sin dejar de lado el sector tecnológico y sin lugar a dudas la parte de inteligencia artificial, robótica, biotecnología, yo creo que eso, sin lugar a dudas, y teniendo en cuenta la volatilidad implícita que tiene ese tipo de inversión, son sectores que van a tener un recorrido muy, muy bueno en un periodo de tiempo medio. Sin lugar a dudas, ese tipo de empresas, basándonos en inteligencia artificial, que han sido altamente castigadas de manera extrínseca a la compañía en muchísimas de las ocasiones y que podemos comprar empresas altamente baratas. O sea, hay empresas que están tiradas ese precio si las valoramos adecuadamente. ¿Hay oportunidades de inversión? Iba a decir una palabrota, no la digo, porque si no igual me banean. Pues mira, la empresa que mencionaba antes la tengo aquí, Anet, ticker Anet, Arista Networks, que el 42% de sus ingresos provienen de Microsoft y Meta. Entonces, ante esto, evidentemente es una muy buena empresa, da servicio a dos de las empresas más grandes en el mundo tecnológico y mundo en general. Pero evidentemente que una de estas grandes empresas te recorte beneficios puede ser un gran riesgo, por lo que hay que tenerlo en cuenta. Respecto a dónde va el dinero, pues fíjate, hoy en la encuesta de Bank of America, que salió ayer, pero la he estado leyendo hoy, nos dicen que los gestores han abandonado los bancos, Estados Unidos, el consumo y los rates, y se han decantado por Europa, los productos básicos y los bonos. Ahora, el sector bancario en Estados Unidos yo no le tocaría ni con un palo quitando los grandes. En Europa sí que parece que la cosa está mejor y evidentemente la volatilidad genera muchas oportunidades. Pero estamos viendo cómo está saliendo mucho dinero de los bancos y está yendo, que aquí no se menciona, a activos de riesgo, y con activos de riesgo digo, me refiero a tecnología, servicios de comunicación, que son los mejores sectores de las últimas 2 semanas. También el sector semiconductores, dentro de la industria de los semiconductores, dentro de estos sectores, y también inclusive el Bitcoin, porque cuando comparan el Bitcoin o el oro, en estos momentos yo creo que el oro está subiendo por el miedo a una recesión, porque se ve muy beneficiado por esto, y el Bitcoin, más que subir por eso, está subiendo por lo mismo que están subiendo los activos de riesgo, por lo mismo que están subiendo la tecnología y los servicios de comunicación. O sea, ha coincidido la rotación de capital hacia estos dos sectores, pero no me parece que estén teniendo el mismo movimiento. Habría que ver si ante una situación de pánico, ante una capitulación, ante un mayor riesgo crediticio, que es lo que los gestores dan más probabilidades que ocurra en caso de una capitulación, el Bitcoin se comporta en ese momento igual que el oro. Ahora mismo está siendo más bien una rotación de capital para mí. Sí, sí. Además es curioso lo del oro y porque el oro ahora es como que estamos volviendo a lo que ocurrió antes de la invasión de Ucrania, que se fue todo para abajo. Ahora estamos volviendo quizá al comportamiento normal de los activos. Renta variable cae, valores de refugio suben. Tiene más sentido. Parece que hemos dejado aquella parte del mercado en la que todo caía y no invirtieras donde invirtieras, daba igual lo que hicieras. Renta fija, renta variable, valor de refugio, todo se iba al traste. Y parece que ahora el mercado ha vuelto un poquito quizá a esa normalidad que conocíamos anteriormente.
Sí, estoy contigo. Ahora ya estamos teniendo, pues ante ese medio miedo a la recesión, el oro subiendo, el petróleo cayendo, que son movimientos muy normales, los bonos actuando de refugio, algo muy distinto a lo que veníamos teniendo en el último año, que era un poco dispar. No Exacto. había más bien descorrelación. No, no me sé cómo es, que no hay correlación ninguna. Que no es que sea Exacto. inversa, que no hay ninguna. Exacto, exacto. Bueno, Diego, muchas gracias por tu tiempo y hablamos la semana que viene. Encantado de estar por aquí, Juan. Venga, nos vemos, hasta luego. Chao, adiós.